Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de noticias del espectáculo, donde desentrañamos los secretos mejor guardados y les traemos la verdad detrás de los rumores. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido, algo que ustedes han estado esperando con ansias, y que créanme, va a aclarar muchas dudas. Nos adentraremos en el fascinante mundo de Hande Erçel, la icónica actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional. Y es que, como saben, la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, y Hande no es la excepción. Constantemente rodeada de especulaciones sobre su vida amorosa, sus proyectos y su futuro, es difícil a veces separar la realidad de la ficción. Pero hoy, mis amigos, vamos a poner fin a toda esa confusión. El titular que nos trae hoy aquí es potente y directo: Hande Erçel lo aclara todo, solo pienso en Kerem, las otras noticias son falsas. Sí, han leído bien. Parece que Hande ha decidido tomar las riendas y decirnos directamente qué está pasando en su vida personal y profesional, desmintiendo categóricamente los rumores que la rodean. Antes de sumergirnos de lleno en esta jugosa noticia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre tenemos la información más fresca y relevante del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a desgranar este titular bomba. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras públicas a lo largo de su carrera. Sin embargo, la relación que más ha capturado la atención de los medios y de los fans es, sin duda, su supuesto romance con Kerem Bürsin. Ambos actores trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, y la química en pantalla traspasó la pantalla, generando una ola de rumores y deseos por parte de los seguidores de verlos juntos en la vida real. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron un silencio bastante hermético, lo que alimentó aún más las especulaciones. Pero la noticia de hoy va más allá de la confirmación o negación de su relación con Kerem. El titular sugiere que Hande ha sido muy enfática al afirmar que sus pensamientos están puestos únicamente en Kerem, y que todas las demás noticias sobre su vida personal son falsas. Esto es un golpe directo a las innumerables historias que han circulado en la prensa rosa, desde supuestos nuevos romances hasta proyectos alternativos que la alejarían de ciertos círculos. Imaginen la presión que debe ser para una figura pública como Hande, estar constantemente bajo el escrutinio de miles, si no millones, de personas. Cada movimiento, cada aparición, cada interacción, se convierte en material para los tabloides. Y cuando se trata de vida personal, las cosas pueden volverse especialmente complicadas, ya que las interpretaciones y los chismes pueden salirse de control rápidamente. Es por eso que una declaración tan contundente por parte de Hande es tan significativa. Ella no solo está aclarando su presente, sino que también está estableciendo un límite claro para la especulación futura. Ahora, ¿qué significa exactamente cuando Hande dice «solo pienso en Kerem»? Podríamos interpretarlo de varias maneras, ¿verdad? Por un lado, y quizás la más obvia, es que su corazón está ocupado por Kerem. Esto sería la confirmación definitiva de que su relación, que ha sido objeto de tanto deseo por parte de los fans, es una realidad. Y si esto es así, qué alegría para todos los que aman la pareja que formaron en Sen Kalkam. La idea de que la magia de la pantalla haya continuado en la vida real es algo que siempre emociona a los seguidores. Pero también podríamos interpretarlo de una manera un poco más sutil. Quizás Hande quiere decir que profesionalmente su enfoque está en Kerem como compañero de trabajo en los proyectos que comparten o podrían compartir juntos. Dado el éxito masivo que obtuvieron con su serie, es natural que ambos se mantengan en contacto y exploren futuras colaboraciones. En este sentido, pensar en Kerem podría significar centrarse en el desarrollo de su carrera, en las oportunidades que surgen gracias a la visibilidad que ganaron juntos. Sin embargo, la frase «solo pienso en Kerem» suena bastante personal como para limitarla únicamente al ámbito profesional. La parte más intrigante y reveladora del titular es sin duda la afirmación de que las otras noticias son falsas. Esto implica que hay una avalancha de información circulando sobre Hande Erçel que simplemente no es cierta. ¿A qué tipo de noticias se estará refiriendo? Podrían ser rumores sobre otros intereses románticos, sobre conflictos con colegas, sobre planes de mudanza a otros países, o incluso sobre problemas personales que nunca ocurrieron.
Al hacer esta declaración tan categórica, Ande está, de alguna manera, defendiendo su privacidad y su imagen de ser manipulada por la desinformación. Es posible que Ande haya llegado a un punto en el que sintió la necesidad de intervenir directamente para protegerse a sí misma y a quienes la rodean. Cuando los rumores se multiplican y se vuelven más invasivos, puede ser agotador y perjudicial. Una aclaración pública como esta puede ser una estrategia para recuperar el control de su narrativa y enviar un mensaje claro a los medios y al público: presten atención a lo que yo digo, no a lo que otros inventan. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto titulares sensacionalistas que luego resultan ser pura invención. Es un problema recurrente en la industria del entretenimiento, y las celebridades son a menudo víctimas de esta dinámica. La necesidad de generar clics y vender periódicos a veces lleva a la creación de historias sin fundamento, lo que puede tener consecuencias reales en la vida de las personas involucradas. Por lo tanto, cuando Ande Ercel dice "las otras noticias son falsas", está emitiendo un salvavidas para todos los que seguimos su carrera y nos preocupamos por su bienestar. Nos está diciendo que debemos ser críticos con la información que consumimos y que confiemos en las fuentes oficiales o en las declaraciones directas de la propia artista. Ahora, ¿cómo creen ustedes que Kerem Bürsin ha reaccionado a esta declaración? Si la relación es tan sólida como parece sugerir el titular, seguramente Kerem estará apoyando a Ande en esta iniciativa de poner las cosas en claro. De hecho, podría ser que esta declaración haya sido una decisión conjunta, un esfuerzo coordinado para silenciar el ruido innecesario. Es importante recordar que en una relación pública, ambos miembros se ven afectados por las especulaciones y los rumores. La forma en que Ande ha elegido comunicarse también es digna de análisis. Directa, sin rodeos y con una afirmación contundente. Esto demuestra una seguridad y una determinación que inspiran. En lugar de dar respuestas vagas o esquivar las preguntas, ha decidido confrontar la situación de frente, ofreciendo una declaración que esperamos sea suficiente para disuadir la difusión de información incorrecta. Para nuestros espectadores que siguen de cerca la carrera de Ande Ercel y su posible relación con Kerem Bürsin, esta noticia es sin duda un bálsamo. Significa que podemos dejar de lado la incertidumbre y, con suerte, empezar a disfrutar de su vida personal y profesional con una mayor claridad. Si el amor florece, que lo haga sin la presión de los rumores. Si los proyectos profesionales se desarrollan, que sea sobre la base de su talento y esfuerzo, no de chismes infundados. En este punto, mis queridos amigos, es fundamental que como seguidores responsables, respetemos la decisión de Ande de aclarar las cosas y nos abstengamos de seguir difundiendo o especulando sobre información que ella misma ha calificado de falsa. La vida de las celebridades es compleja, y merecen que su privacidad y su verdad sean respetadas. Hemos llegado a la parte final de este vídeo, y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos abordado hoy. Hemos analizado a fondo el impactante titular de Ande Ercel. Ande Ercel lo aclara todo: solo pienso en Kerem, las otras noticias son falsas. Hemos explorado las posibles interpretaciones de su declaración, considerando tanto el aspecto romántico como el profesional. Hemos reflexionado sobre la importancia de sus palabras en un contexto de constante especulación mediática y hemos destacado la valentía y la determinación de Ande al tomar el control de su propia narrativa. La conclusión principal es clara: Ande Ercel ha enviado un mensaje inequívoco. Su enfoque principal está en Kerem, y cualquier otra información que circule sobre su vida personal debe ser considerada como falsa. Esta es una declaración poderosa que sienta un precedente y nos insta a ser más cautelosos y críticos con las noticias que consumimos. Y con esto, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir esta información tan relevante con ustedes. Espero de verdad que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Ande Ercel? ¿Creen que esto pondrá fin a los rumores de una vez por todas? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Adoro leer lo que ustedes piensan y siempre estoy atenta a sus aportaciones. Su feedback es oro para nosotros. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Ande Ercel o de las noticias de celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada.
Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto. Adiós.